¿Alguna vez te has preguntado acerca de los misterios ocultos en las páginas de la Biblia? ¿Acerca de las historias que resuenan con secretos no revelados y verdades olvidadas? Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la narrativa de una mujer cuya vida se ha entrelazado con tragedias y misterios, una historia que se repite a través de los tiempos. Conoce a Tamar, una figura marcada por la maldición que acecha sus matrimonios, una maldición que esconde una verdad aún no descubierta. Al desvelar los velos que cubren esta narrativa, encontraremos no solo una historia de dolor y desesperación, sino también un viaje de resiliencia y revelación. Prepárate para descubrir la verdad detrás de la maldición de los maridos de Tamar y desvelar el secreto que ha guardado durante tanto tiempo. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. Hubo una mujer en la antigua tierra de Israel, llamada Tamar, cuya vida fue tejida con hilos de tragedia y triunfo, sus días entrelazados con eventos extraordinarios que resuenan a través de los siglos. Tamar no era solo una mujer ordinaria, era una figura notable, cuya historia se registra en las páginas antiguas de la Santa Biblia. Tamar nació en una época de promesas divinas y destinos entrelazados. Su viaje comenzó con los sueños de una joven, sueños que rápidamente se vieron afectados por las sombras del sufrimiento y la pérdida. Ella era una mujer destinada a enfrentar desafíos que pondrán a prueba su coraje y determinación. El primer capítulo de su saga comenzó con el toque de las manos del destino, cuando fue dada en matrimonio a un hombre llamado el hijo primogénito de Judá, uno de los hijos de Jacob. Sin embargo, este matrimonio no fue bendecido con la felicidad esperada. El marido de Tamar, demostró ser un hombre cuyo corazón estaba manchado por la oscuridad, y sus días fueron acortados por la mano del Creador. Tamar se encontró viuda a una edad temprana, su corazón pesado de tristeza e incertidumbre. Pero el destino de Tamar estaba entrelazado con el levirato, una antigua tradición que dictaba que, en ausencia de descendencia masculina, el próximo hermano debería casarse con la viuda para garantizar la continuidad del linaje. Y así comenzó el segundo capítulo de la vida de Tamar cuando ella fue dada en matrimonio a Onán, el segundo hijo de Judá. Sin embargo, el destino le reservó más dolor y sufrimiento, pues Onán, motivado por el egoísmo y la codicia, se negó a cumplir su deber hacia Tamar. Sus días también fueron acortados, su vida cegada por la justicia divina. La sombra de la tragedia se cernía sobre Tamar cuando Judá, su suegro, de mala gana le ofreció a su tercer hijo, Sela, como marido. Empero el tiempo pasó, y como Sela era aún pequeño, entonces dijo Judá a Tamar su nuera: viuda permanece en casa de tu padre, hasta que Sela mi hijo venga a ser hombre. Porque dijo, para que no muera también y así como sus hermanos, Tamar se fue, pasando a residir en casa de su padre, y el cumplimiento de esa promesa fue aplazado, dejando a Tamar presa en un ciclo interminable de espera y desesperación. El silencio de la noche era su única compañía, y las lágrimas que derramaba eran sus únicos testigos. Esta historia de la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 38. Sin embargo, Tamar era una mujer de coraje y astucia, una mujer que no se inclinaba ante la adversidad. Vio una oportunidad en las sombras de la noche, y disfrazándose como una mujer desconocida, cruzó el camino de Judá. La historia cuenta que ella cubrió el rostro para no ser reconocida, una estrategia astuta para garantizar su identidad oculta. Pero antes de entrar en la historia quiero aclararte algo. Las páginas antiguas de la Biblia revelan varias historias, donde los destinos se entrelazan y las líneas del tiempo se cruzan. Y así, en el escenario sagrado de las Escrituras, encontramos dos figuras prominentes llamadas Tamar, cuyas vidas están entrelazadas de maneras fascinantes y misteriosas. La primera Tamar, hija del rey David, es una figura de belleza y tragedia. Su historia está marcada por amor y dolor, por triunfos y tribulaciones. Ella es recordada como una mujer de gran coraje y sabiduría, cuya vida dejó una huella indeleble en la historia de Israel. La segunda Tamar, nuera de Judá, es una figura menos conocida, pero no menos importante. Su historia, aunque menos glamurosa, es igualmente impresionante y llena de significado. Ella es recordada como una mujer de astucia y determinación, cuya valentía y perspicacia cambiaron el curso de la historia de su familia y de la nación de Israel. Esta segunda Tamar es el centro de esta historia, una mujer cuya vida es testimonio de la providencia divina y del poder de la fe. Ella no era una reina o una princesa, sino una mujer común, cuya vida fue transformada por la mano del Creador. Al establecer esta distinción entre las dos Tamars, el vídeo nos invita a explorar las complejidades de las historias bíblicas y a descubrir las lecciones permanentes que se pueden extraer de ellas.
Ambas mujeres, cada una a su manera, afrontaron desafíos extraordinarios y emergieron como ejemplos de coraje, fe y perseverancia. En la trama tejida por los hilos del destino, Judá emerge como una figura prominente, cuyo papel en la genealogía es crucial para la historia del pueblo de Israel. Él es el cuarto hijo de Jacob, nacido de su esposa Lea, y desde el principio su destino estaba entrelazado con una promesa divina de gran importancia. Esta promesa, dada a Jacob por una voz celestial, resonaba a través de las eras, arrojando una sombra de esperanza sobre el linaje de Judá. Era una promesa de gran magnitud, pues apuntaba a la venida de un líder, un gobernante que traería paz y justicia al pueblo de Israel. Esta figura mesiánica sería descendiente de Judá, y su reinado sería eterno, estableciendo el cumplimiento de las profecías antiguas. Así, desde temprana edad, Judá fue marcado por el peso de esta promesa. Él creció sabiendo que llevaba consigo el destino de su linaje, una responsabilidad que moldearía sus elecciones y sus acciones a lo largo de su vida. A medida que Judá maduraba, su papel en la historia de Israel se hacía cada vez más evidente. Él no era solo otro de los hijos de Jacob, era el eslabón que vinculaba el pasado con el futuro, el guardián de la promesa divina que resonaba a través de las generaciones. Y así, mientras las estaciones cambiaban y los años pasaban, Judá permanecía firme en su misión, manteniendo viva la llama de la esperanza que ardía en su corazón. Él sabía que un día, el Mesías vendría, cumpliendo la promesa hecha a sus antepasados y trayendo la redención tan esperada para el pueblo de Israel. Y así, la historia de Judá se convierte en un capítulo vital en la saga del pueblo de Israel, una historia de fe, coraje y perseverancia que resuena a través de los tiempos, inspirando a las generaciones futuras a creer en las promesas divinas y a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Sin embargo, Tamar, una joven de singular belleza y gentil corazón, encontró su destino entrelazado con el linaje de Judá, hijo de Jacob. Su matrimonio con el primogénito de Judá, parecía el comienzo de un viaje prometedor. Sin embargo, la alegría pronto dio paso a la tristeza cuando las sombras de la tragedia se cernían sobre su vida. El marido de Tamar, demostró ser un hombre cuyo corazón estaba manchado por la oscuridad. Sus actos desagradaron a Dios, y su vida fue cegada prematuramente por la justicia divina. Tamar entonces se vio viuda a una edad temprana, su corazón pesado de tristeza e incertidumbre. La muerte de no solo dejó a Tamar sin un compañero de vida, sino que también la privó de la alegría de la maternidad. En aquella época, una mujer que se encontraba viuda sin hijos era una situación de gran desamparo e incertidumbre. La falta de descendencia no solo cargaba el peso de la soledad, sino que también representaba una vulnerabilidad ante las incertidumbres del futuro. Así, la vida de Tamar estuvo marcada por esta primera tragedia, una pérdida que dejó profundas cicatrices en su corazón. Sin embargo, como un árbol que crece en medio de la adversidad, Tamar encontró la fuerza para continuar, determinada a enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. Después de la trágica muerte de el primogénito de Judá, como se mencionó anteriormente, el destino de Tamar estaba destinado a seguir el camino del matrimonio levirato con el segundo hijo, Onán. Esta práctica antigua exigía que el próximo hermano se casara con la viuda para garantizar la continuidad del linaje. Sin embargo, las esperanzas de Tamar se frustraron una vez más cuando Onán, motivado por el egoísmo y la codicia, se negó a cumplir con su deber de preservar el linaje de su difunto hermano. Él vio a Tamar solo como un medio para satisfacer sus propios deseos carnales, sin considerar las consecuencias de sus acciones. La desaprobación divina sobrevino sobre Onán por su comportamiento egoísta e irrespetuoso hacia el levirato. Su negativa a cumplir con su deber resultó no solo en la pérdida de la vida, sino también en la falta de descendencia para y Tamar. Así, el ciclo de tragedia y dolor continuó atormentando la vida de Tamar, dejándola una vez más viuda y sin hijos. Para Tamar, esta segunda pérdida fue un golpe devastador, una dolorosa confirmación de que su viaje estaba lleno de desafíos y pruebas. ¿Alguna vez te has parado a pensar que Tamar fue una mujer muy guerrera en tu vida? ¿Cómo podría mantenerse firme después de esas pérdidas? Deja en los comentarios lo que crees que hacía para mantenerse fuerte en ese momento. Te ayudaré en los comentarios. Sin embargo, incluso ante la adversidad, ella encontró dentro de sí una resiliencia que la impulsó a continuar luchando, determinada a encontrar un camino para la esperanza y la redención. Después de las trágicas pérdidas de y Onán, Judá se encontraba ante una promesa incumplida. Había prometido a Tamar que su tercer hijo, Sela, sería su marido según la costumbre del levirato, pero el tiempo pasaba y la promesa no se realizaba.
Judá, atormentado por las sombras del pasado, vacilaba en cumplir su palabra. El miedo a la tragedia inminente se cernía sobre él, como una niebla oscura que oscurecía su juicio. Él vio en Tamar no solo una viuda en busca de redención, sino también un recordatorio doloroso de sus propios defectos y debilidades. A medida que Sela crecía, Judá retrasaba cada vez más el cumplimiento de la promesa hecha a Tamar. Temía que entregar a su hijo a ella pudiera traer más desgracia a su familia, más dolor y sufrimiento que él no estaba preparado para enfrentar. Mientras tanto, Tamar esperaba pacientemente, su corazón dividido entre esperanza e incertidumbre. Ella sabía que el cumplimiento de la promesa de Judá era su única oportunidad de encontrar seguridad y protección en un mundo lleno de peligros e incertidumbres. El silencio se cernía sobre la casa de Judá, mientras Tamar esperaba ansiosamente el día en que Sale sería entregado a ella como marido. Cada día que pasaba sin cumplir la promesa era un recordatorio doloroso de su condición de viuda y de su dependencia de la bondad de Judá. Sin embargo, incluso ante la vacilación y la renuencia de Judá, Tamar se mantuvo firme en su determinación. Ella sabía que su destino estaba en las manos de Dios y que, al final, la verdad prevalecería y la promesa sería cumplida. Desesperada ante la vacilación de Judá de cumplir su promesa, Tamar se encontró ante una encrucijada. Ella sabía que tenía que actuar para asegurar su futuro y la continuidad del linaje de Judá. Con valentía y astucia, elaboró un plan audaz para lograr su objetivo. Disfrazado hábilmente como una prostituta, Tamar eligió el momento adecuado para acercarse a Judá. Conociendo los hábitos del patriarca, se posicionó estratégicamente en su camino, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando Judá se acercó, ignorante de la verdadera identidad de Tamar, inició una negociación que cambiaría el curso de sus vidas. Con determinación, ella exigió garantías tangibles del patriarca, no solo aceptando palabras vacías, sino exigiendo prueba concreta de su compromiso. Judá, cegado por la lujuria y la falsa seguridad, acordó entregar a Tamar artículos de identificación personal como garantía de pago por sus servicios. No se dio cuenta de que estaba siendo manipulado por su propia codicia y la astucia de Tamar. Al recibir el sello, el cordón y el bastón de Judá, Tamar obtuvo no solo objetos materiales, sino también evidencias tangibles de su conexión con el patriarca y de la promesa que había hecho. Estos objetos se convertirían en testigos materiales de su encuentro y de la promesa hecha. Con valentía y determinación, Tamar usó su inteligencia y astucia para asegurar su futuro y la continuidad del linaje de Judá. Cuando la noticia del embarazo de Tamar llegó a oídos de Judá, su reacción inicial fue de indignación y condenación. Supuso que Tamar se había involucrado en relaciones ilícitas y, movido por la ira y el juicio precipitado, decidió tomar medidas drásticas. Sin embargo, ante la presión de los hechos y la evidencia presentada por Tamar, Judá se vio obligado a confrontar la verdad de sus propias acciones. Al ver los objetos de empeño que había entregado a Tamar, el sello, el cordón y el bastón, Judá quedó atónito. La verdadera identidad de Tamar y la naturaleza de su encuentro fueron reveladas ante sus ojos. Confrontado con la evidencia irrefutable de su propia culpa y de la justicia de la causa de Tamar, Judá tuvo un cambio de corazón. Reconoció públicamente su propia responsabilidad en la situación y proclamó la inocencia de Tamar ante todos los presentes. El corazón de Judá se llenó de admiración y respeto por Tamar, una mujer cuya valentía y determinación le habían dejado impresionado. Se retractó de sus anteriores acusaciones y reconoció a Tamar como una mujer justa y honrada. Así, ante la verdad revelada, Judá se redimió a los ojos de Tamar y de todos los presentes. Su viaje de autodescubrimiento y transformación le llevó a reconocer no solo la justicia de la causa de Tamar, sino también la importancia de la humildad y el perdón. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. Después de superar numerosas adversidades, Tamar dio a luz a 2 hijos gemelos, Pérez y Zera. Este acontecimiento notable no solo trajo alegría a la vida de Tamar, sino que también selló su lugar en la historia bíblica de una manera poderosa y significativa. Pérez, el primero en nacer, sorprendió a todos al extender su mano primero, recibiendo una cinta roja en su muñeca como señal de su posición como primogénito. Sin embargo, en un giro sorprendente, su hermano Zera emergió primero, desafiando las expectativas e inaugurando un nuevo viaje para la familia de Judá. El nombre, Pérez, significa brecha o ruptura, una alusión a la forma en que entró en el mundo, rompiendo el orden establecido.
Esta brecha en la historia resultó ser significativa, ya que Pérez se convirtió en un antepasado notable en el linaje que llevó al rey David y finalmente al mismo Jesucristo. La historia de Tamar nos recuerda la importancia de la determinación, el coraje y la sabiduría ante las adversidades de la vida. Ella enfrentó desafíos monumentales, desde la tragedia de sus matrimonios hasta la lucha por la justicia y la redención. Sin embargo, en medio de las pruebas, Tamar no se resignó al destino, sino que actuó con astucia y perseverancia para asegurar su lugar en la historia bíblica. Su viaje es un poderoso recordatorio de que, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos aparentemente insuperables, podemos encontrar una manera de triunfar con fe, determinación y la gracia de Dios. Si te gustó esta inspiradora historia y quieres seguir recibiendo contenido edificante como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir todas las notificaciones. De esta manera, nunca te perderás ninguna de nuestras historias y reflexiones bíblicas. Juntos, podemos explorar más a fondo las riquezas de la palabra de Dios y encontrar inspiración para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza.